sábado por la noche tendrá aquí la famosa Noche de Palacio, que creo que se va a hacer en este mismo compañero, ¿no? Que creo que se va a hacer en este mismo local y que os recomiendo mucho, va a ser muy divertido, muy macabro, muy de vampiros además. Muy Jesús Palacios. Y este año, y como digo, nos viene presentando un libro también en colaboración, quizá al contrario de otros libros recientes como aquel de Robu, el erotismo grotesco japonés o el de folk horror. No tiene vocación de ser tan exhaustivo, sino de dar como unas pinceladas de cosas muy interesantes que quizá no sabemos del tema, y para que el lector pues, vaya sacando conclusiones, se van dando pues, datos acerca de películas, de obras literarias, de la distinción entre el vampiro hispano y el anglosajón. Cuéntanos para empezar pues, cómo surgió la idea de hacer este libro contigo y con tus compañeros de edición. Muchas gracias, Germán, por tu introducción. Gracias a todos por estar aquí con nosotros una vez más. Y bueno, pues sí, efectivamente el libro es, como veis, es un pequeño librito. Está inserto dentro de una colección y una editorial que son los Archivos Bola, que dirige Fran Rubio, uno de los colaboradores del libro, y son fundamentalmente pues, pequeños manuales de iniciación a determinados temas, sobre todo de tipo artístico, referentes pues, a tanto artistas gráficos, pintores, como a temas audiovisuales y literarios, como es este caso en el que se juntan un poco todas las tendencias, ¿no? Y la idea, como digo, tanto de la colección como de este libro, como muy bien ha dicho también a su vez Germán, es la de dar unas pinceladas divulgativas, de dar pistas al lector para que, por su cuenta, digamos, él ya pueda profundizar y buscar más información acerca del tema del que trata el libro. Obviamente de los vampiros se ha escrito muchísimo, se seguirá escribiendo en el futuro, y a día de hoy, pues bueno, la idea del libro fue un poco porque todos los que colaboramos en él, básicamente, bueno, son 4 colaboradores, el propio Fran Rubio, que dirige la colección, Rosmar Izón, Iria Barrovale y yo mismo. Somos todos apasionados, obviamente, del tema fantástico, terrorífico y vampírico en particular, ¿no? Y coincidía también un hecho que tuvo lugar muy poquito antes de que empezara todo este lío de la pandemia y del confinamiento en el que todavía seguimos inmersos. Yo siempre digo que ahora es el mejor momento para los vampiros porque cualquiera de vosotros o de nosotros puede serlo y no le vamos a ver los dientes. Surgió, como decía, un poco también al hilo de una exposición bastante completa, bastante grande que hizo la Caixa, el Caixa Forum en Madrid, y que de alguna manera pues vino a traer otra vez, si es que hacía falta, a las primeras planas de los periódicos y de la información al personaje del vampiro. Entonces nos pareció buena idea, un tema que ya llevábamos tiempo trabajando como parte de la colección, adelantarlo un poquito para acogernos a esa popularidad de la exposición, que luego quedó truncada, obviamente, como casi todas las actividades culturales debido al confinamiento. Y de hecho el libro ha salido justo pasado el periodo de confinamiento radical, y cuando empezó ya a descongelarse la situación, digamos, pues apareció inmediatamente, porque de hecho el libro en sí mismo ya estaba. Yo no sé si te apetece, creo yo, podríamos seguir hablando un poco de la parte de cada uno de los colaboradores, y podríamos empezar por Iria Barro, que precisamente hace el texto más breve, no por ello menos interesante, porque es muy interesante. De hecho trata de es un pequeño monográfico sobre una película española que quizá mucha gente no considere de vampiros, pero que ya argumenta hasta qué punto es una película vampírica. Cuéntanos un poco cómo... Pues sí, efectivamente, el texto de Iria Barrovale, que es una colaboradora habitual en los libros en los que suelo figurar como editor o en los que solemos colaborar habitualmente, es un texto centrado sobre todo en la película Arrebato de Iván Zulueta, que como sabéis es una de las películas de culto del cine español, una muestra de un cine muy personal, experimental, que curiosamente o afortunadamente también es una película claramente influenciada por el cine fantástico y de horror, ¿no? Es una película que tiene mucho que ver, como demuestra Iria en su texto, con todo el tema del vampirismo visto como una adicción, del vampirismo en relación, pues, por ejemplo, a la adicción a las drogas, que tanto juego ha dado metafóricamente, y también de la propia, que es lo más interesante de su texto, de la propia naturaleza vampírica del cinematógrafo, de la
cámara cinematográfica y de la pantalla de proyección, ¿no? Que al fin y al cabo lo que hace es capturar la imagen y en cierto modo la esencia de los actores y de quienes participan en las películas e inmortalizarlos, a pesar de que ya no sean ellos mismos, de que hayan perdido de alguna manera su alma. O sea, podríamos decir que la idea del cine como del cinematógrafo, como elemento vampírico, es fundamental dentro de la película de Arrebato y bueno, incluso yo me atrevería a decir que forma parte de una cierta visión del tema del vampiro, más moderna, más alejada del clásico chupasangre, ¿no? con capa y con colmillos, pero que está muy presente pues, en películas también pues, como La sombra del vampiro, por ejemplo, que cuenta el rodaje del Nosferatu de Murnau, y en muchas otras donde se ve esta relación que Iria retrata muy ajustadamente, muy bien. Vamos ahora a hablar, por ejemplo, del texto de Fran Gerrubio, que yo creo que es el más largo de este libro, pues donde habla, quizá, como bien dice el título, habla de cine y de literatura de vampiros, desde aquellos primeros vampiros literarios, Wagner, vampiro, del señor, ¿cómo se llamaba? El médico de Polidori, hasta, digamos, las últimas manifestaciones en cine, como los vampiros estos que brillan de Crepúsculo, o incluso llega a hablar de esta última serie de Netflix de Drácula del año pasado. O sea que es un recorrido bastante amplio sobre todo este tema. Cuéntanos un poco cómo surgió la parte esta de Fran. Sí, pues efectivamente es el texto más largo dentro de la brevedad de todos los textos incluidos, y es el que quizás ajusta más a lo que hablábamos antes, de intentar dar una serie de títulos, de pistas, de cositas de las que ir tirando el lector del hilo. Lo interesante siempre en los textos de Fran Gerrubio muchas veces no es tanto esta, exposición de conocimientos, como las pinceladas que él da a menudo de interpretaciones muy particulares, ¿no? Por ejemplo, pues se habla mucho del vampiro en la ciencia ficción y toca también películas muy de serie B, muy olvidadas, a las que él da mayor relieve que a otras mucho más populares o más famosas, y introduce también, lo conecta siempre, porque Fran Gerrubio es un gran experto en temas esotéricos, ocultistas, etcétera, y aprovecha siempre también un poco para, entre líneas en sus textos, dar también ese tipo de información un poco codificada acerca de la relación del vampirismo, del cinematógrafo, de la literatura fantástica con el mundo del oculto, con determinados aspectos hasta conspiranoicos, digamos, del género, ¿no? Pero básicamente, como bien has dicho, es un texto donde de forma muy generalista se da una visión amplia del vampiro, sobre todo en el cine, pero partiendo de sus raíces literarias, y donde el lector sobre todo podrá encontrar un montón de referencias, de nombres, de títulos, que si luego googleáis o buscáis, pues va a permitir evidentemente tener una panorámica histórica de la figura del vampiro en el cine y la literatura muy amplia y muy integrada. Sí, porque como decíamos un poco al principio, seguramente para hacer un texto que fuese muy exhaustivo sobre cine y literatura vampírica, pues se necesitaría un volumen bastante... Una enciclopedia. Y aquí, pues muy bueno, lo que hacéis en cada uno de los autores, pues es eso, dar esas ideas, ponerlas en contexto y que luego el público pues vaya un poco investigando. Además ahora que libros quizás un poco más difícil, aunque si lo intentas tampoco es, pero bueno, películas pues es muy fácil de encontrarlas pues, por ahí, por el canal, por cualquier sitio. Ya que antes de pasar a hablar de tu parte, la de Rosmenisol, como te decía que, bueno, de hecho que Fran habla de las últimas trazas vampíricas, sí. ¿Cuál es tú que va a ser lo que se prevé que vaya a ser el futuro del vampiro en literatura y en cine? Ya sé que es muy aventurado, pero ¿cómo piensas tú que puede evolucionar el personaje del monstruo? Bueno, yo creo que el problema, entre comillas, de la evolución presente y futura del personaje del vampiro y del vampirismo en la literatura y el cine, bueno, y en general en todos los medios actuales de comunicación y de entretenimiento, ¿no? Porque habría que hablar también desde los juegos de rol y los videojuegos hasta los videoclips musicales incluso, ¿no?
y el cómic sobre todo. Yo creo que ahora mismo el principal problema que presenta no es muy distinto al de otros arquetipos clásicos de la literatura fantaterrorífica, y es básicamente que difícilmente vamos a ver algo completamente nuevo o una innovación realmente llamativa, como si las fuimos viendo y se puede ver al mismo tiempo leyendo el libro, si fueron sucediéndose a lo largo del tiempo en el desarrollo de la literatura y del género fantástico y del terror, ¿no? Desde el principio del vampiro en el folclore, casi como una criatura sobrenatural, un demonio, etcétera, su transformación en un galán de las tinieblas, en un personaje gótico y romántico, ¿no? Pasando por Polidori, Stoker, etcétera, la aparición de la vampira, el Le Fanu, etcétera, y luego, bueno, pues hasta esa reconversión del vampiro casi en superhéroe positivo, en personaje encantador, ¿no? de las últimas temporadas, bueno, de series como Crepúsculo, etcétera, y bueno, pues todo lo que ha habido entre medias, Sunrise, King Newman, todo tipo de variaciones, digamos, vampíricas. Muchas de ellas en su momento sí aportaron cosas que no existían antes dentro del género, le dieron una vuelta de tuerca, un giro realmente novedoso, ¿no? Sin embargo, yo creo que eso está prácticamente, ojalá me equivoque, pero está prácticamente agotado. Lo que vamos a ver, y lo estamos viendo no solo con el vampiro, sino con casi todos, como te decía, los iconos del cine y del género de fantaterror, es constantes reelaboraciones de lo mismo, constantes retornos y regresos a lo que ya se hizo, mezclándolo, todo tipo de bastardizaciones en las que habrá, y de hecho hay mezclas entre vampiros, novela histórica, novela negra, policíaco, terror, ciencia ficción, todo mezclado y agitado. En algunos casos, sin duda, está dando buenos resultados, sigue habiendo buenas novelas de vampiros, pero lo que ya difícilmente vamos a ver es eso, es un giro, digamos, creativo, un giro ontológico en el que de repente digamos, coño, esta novela de vampiros, como nos pasó, qué sé yo, al leer El sueño del Febre de Joseph R. Martin, o al leer La entrevista con un vampiro de Anne Rice, o cosas así, que en su momento sí, cuando leías decías, esto no lo había visto nunca en una historia de vampiros. Eso me temo que lo vamos a tener muy difícil. Bueno, pues vamos a pasar a hablar del texto de Rosemary Thorp, que yo creo que es la primera vez que leí algo suyo. Gracias. Rosemary habla de la figura de la condesa Elizabeth Oersted Bathory, la famosa condesa sangrienta, que ya ves que se decía que se bañaba en sangre de vírgenes para conservarse joven. Por cierto, que últimamente parece que ha salido una noticia de que si te haces transfusiones de sangre más joven, de verdad que funciona. Bueno, ahí está Mick Jagger para tomarlo. Y Rosemary, aparte de ofrecer pues, un recorrido sobre la literatura, sobre Bathory y sobre la gran cantidad de películas basadas en el personaje, pues también hace bueno, pues plantea una teoría de que a lo mejor pues, no era una mujer tan mala, sino que había por ahí ciertas intrigas políticas que la llevaron a quitarla del medio sin que en realidad fuese esa malvada que nos pintan ahora. No sé, cuéntanos sobre esta parte. Sí, pues efectivamente el artículo del texto de Rosemary Thorp, que está muy bien escrito, es muy bonito de leer, además con momentos muy poéticos y muy bien estructurados narrativamente, ofrece un recorrido por la figura de la condesa Bathory, sobre todo en el cine, pero también con atisbos de literatura y sobre todo también hablando de la realidad más o menos histórica que rodea al personaje. Y efectivamente ella incide en una teoría revisionista que ya data de hace bastantes años. De hecho se han hecho varias películas en las que se aborda así el personaje, que bueno, da a entender que el mito o la leyenda sangrienta de la condesa, valga la redundancia, sangrienta, fue producto también en gran medida de una conspiración, parte de una conspiración política en la que también el hecho de que ella fuera una mujer y una mujer poderosa pues influyó para que fuera eliminada, digamos, del estatus que ocupaba, ¿no? Y ahí pues habría una serie de contubernios entre la iglesia, determinados elementos de la nobleza de su familia, la familia Bathory es una de las que gobernaba toda la zona de los Cárpatos, de Hungría, de Polonia, etcétera, y en alguna medida pues fue una víctima de esa conspiración, ¿no? Y se creó una leyenda
negra exagerada para justificar pues ese final de encierro, ¿no? En el que ella fue emparedada en vida tras los muros de su castillo de Szeged, o algo así, como se pronuncia en húngaro. Y bueno, pues esa es una de las visiones que ha venido a sumarse en los últimos años, ¿no?, a la interpretación de la historia. Como digo, hay varias películas, hay una película que se pudo ver aquí también en el Festival de Gijón, de Jurek Yakubisko, que aborda ese tema y corre pareja también a la desmitificación que han hecho otros historiadores de la figura de Gilles de Rais, que también, bueno, como sabéis, es un famoso ogro, vampiro, barba azul, la figura histórica identificada con barba azul, que en el siglo XIV fue acusado también de haber masacrado, violado, asesinado y degollado y devorado en rituales satánicos a 300.000 niños. Y luego también pues, ha habido serias dudas históricas sobre si en realidad fue también una conspiración político-religiosa para eliminarle del centro de poder. Posiblemente, esto ya es mi opinión, aunque yo creo que en el artículo de Rosemary también queda reflejado, posiblemente haya algo de verdad en ambas cosas. Pero por otro lado hay que pensar siempre con figuras como la Condesa Bathory o como Gilles de Rais o el propio Blas el Empalador, que eran tiempos muy bárbaros y eran tiempos en los que realmente la vida humana no valía lo que ahora, y mucho menos la vida de los siervos de la gleba, que prácticamente no tenían estatus casi humano, ¿no? Eran un poco como pasaría después en alguna medida con la esclavitud contemporánea, no tenían ni alma prácticamente, y por tanto podías disponer de ellos siendo un noble, un aristócrata, un poco a tu gusto, ¿no? Sin exagerar, es muy posible que muchas de las barbaridades que se cuentan de estos personajes sean ciertas, pero no tantas, y seguramente no tan contaminadas de elementos satánicos, de elementos sobrenaturales, fantásticos, que estarían destinados también a eso, a implantar un poco en la imaginación popular el hecho de que eran figuras demoníacas que debían ser absolutamente condenadas y erradicadas para tapar los auténticos motivos políticos y religiosos que subyacían, ¿no? Bien, y te hemos dejado para el último, porque ya que estás aquí, pues un poco en consideración a tus compañeros, tu artículo, que yo creo que lo he hablado contigo, que creo que daría para ampliarlo más, en un librito. Que hablas de la diferencia entre el vampiro, bueno, digamos, iberoamericano, porque también en Sudamérica, en Iberoamérica, se dan estas circunstancias que ahora nos vas a explicar, y la diferencia con el vampiro, pues anglosajón, o sea, de la literatura o del cine anglosajón. Cuéntanos cómo desarrollaste esta cosa. Sí, pues básicamente mi texto, dentro de la brevedad que nos marcaba el proyecto, aborda la figura literaria, porque me hubiera gustado también ampliarla a cine, pero ya era imposible por la extensión, la figura del vampiro y del vampirismo literario en las letras españolas y hispanoamericanas, como tú muy bien apuntabas. Y parte de la base de que la idiosincrasia característica de los pueblos ibéricos y latinos es muy distinta a la anglosajona y ha desarrollado unas características en su reflexión sobre el vampirismo muy distintas a las de la literatura y la tradición gótica británica o anglosajona. En gran medida esto se debe, como cuento en el artículo, a que Drácula se editó muy tardíamente en España. Existe una primera edición en formato pulp, en tipo revista, que creo que era en 2 números, en la novela Aventuras, si no recuerdo mal, de los años 30, 34, o una cosa por el estilo, que además, lógicamente, tenía los cortes típicos de la censura eclesiástica que seguía existiendo en la República y que bueno, pues era una traducción de aquella manera, ¿no? Y publicada, como digo, en una colección totalmente popular, pues que podía publicar igual las novelas de Sexton Blake o de Nick Carter, etc. Y no volverá a haber una edición de Drácula ya en condiciones en España hasta los años 60. Fíjate, y por lo tanto el vampirismo no es que esté ausente en la literatura fantástica española e hispanoamericana, de hecho está muy presente, pero lo está a través de una visión que no pasa por la del vampiro como arquetipo del bello tenebroso, no pasa por el vampiro romántico gótico, que aunque tampoco es exactamente el de Stoker, sí que está ahí y que estaba obviamente en el vampiro de Polidori, está presente en toda esa tradición anglosajona y que aquí pues nos resultaba, por lo menos entonces, ahora no, porque eso ya lo comentamos después, resultaba muy ajeno a nosotros. Pero sin embargo, sí está la presencia del vampirismo a través de la influencia, obviamente, de Edgar Allan Poe, sobre todo vía Francia, vía Baudelaire,
está la influencia del vampirismo visto por la literatura francesa y germana, por las historias de Hoffmann, los relatos de Nodier, de Théophile Gautier, La muerte enamorada, etc. Entonces hay un desarrollo del vampirismo muy diferente, como digo, no centrado en la figura magnética icónica del vampiro con poderes hipnóticos, cargado de erotismo, sino en la idea misma del vampirismo y en sus distintas manifestaciones, siempre con una mirada muy realista. Una característica, yo creo, idiosincrásica del pueblo español en general es que tiene los pies muy bien puestos en el suelo, y entonces el vampiro siempre lo hemos mirado poniéndolo en relación más con las realidades negras, políticas, sociales, propias de nuestra tierra y de nuestros terruños, que con ese mundo romántico del vampiro gótico. Así, por ejemplo, hay relatos de vampirismo, como de Villa Pardo Bazán, hay alusiones al vampiro en la obra de Castelao, donde claramente se está hablando, se saca una metáfora, en el caso de Castelao ni siquiera metáfora, sino literalmente hablando del caciquismo, hablando de los abusos de la aristocracia, de la nobleza, sobre el campesinado, sobre la clase trabajadora, etc. Y luego también tuvo mucha influencia, sobre todo también en Latinoamérica, en los escritores hispanoamericanos como Rubén Darío, como Horacio Quiroga, Ricardo Palma, etc. Las ideas ocultistas, las ideas espiritistas, teosóficas, que también influyeron mucho en nuestro país, a escritores como Valle Inclán o Venceslao Fernández Flórez, que también tiene un excelente cuento de vampiros. Y entonces ahí también lo que importa no es tanto el vampiro, la figura del vampiro, como el vampirismo, como fenómeno paranormal, como fenómeno que se puede de alguna manera explicar a través de fenómenos como la telepatía, como la transmigración de las almas, y sobre todo la metáfora fundamental que funciona es la de la absorción de energía de una persona para apropiarte de ella. Más que de la sangre en sentido estricto, hay mucho vampirismo psíquico en la literatura fantástica española y latinoamericana. Hay mucho vampirismo de voluntades, hay muchos tipos de vampiros que están más cerca de ese universo de lo paranormal, de la parapsicología, de los fenómenos extraños, que del vampiro, como digo, típico. A ver, esto luego cambia, obviamente, empieza a cambiar en los años 60, precisamente con la publicación de las primeras ediciones buenas de Drácula y con la llegada, obviamente, de las películas de la Hammer, del personaje tal y como lo interpreta Christopher Lee, de las novelas más contemporáneas, de la influencia más que literaria, obviamente, audiovisual del cine y la televisión. Y entonces ya empiezan a surgir híbridos y novelas españolas en las que sí que se da más ese personaje más característico, pero muchas de ellas siguen teniendo ese sesgo, y yo creo que son las mejores, ese sesgo típicamente hispano, ¿no? Se me ocurre el caso de las historias naturales de Perucho, donde hay un vampiro aristocrático un poco moderado sobre Drácula, pero inmerso en las guerras carlistas, acompañado de todo tipo de situaciones esperpénticas, muy Julio Vernesco, con algo de Pío Baroja también en las descripciones, ¿no? O mi novela favorita de vampiros española, que son Las noches del Espíritu Santo, de Alfonso Sastre, la primera parte de sus Noches lúgubres, que llamó así en homenaje a las Noches lúgubres de Cadalso, donde realmente hay un vampirismo que tiene también un correlato de auténtico negrorealismo social, porque te cuenta un vampirismo de transfusiones de sangre por las que se pagaba en la posguerra española para que los pobres pudieran conseguir algo de dinero, vendían su sangre, etc. Y a partir de ahí crea una situación realmente fantástica y sobrenatural, pero muy arraigada en la crítica y en la realidad social del Madrid de la posguerra, ¿no? Esto con los años ha ido decreciendo. Ahora mismo hay muchas, sobre todo desde los años 80, hay muchas novelas españolas donde los vampiros ya están modelados sobre esos ejemplos y sobre esos modelos, valga la redundancia, anglosajones, sobre todo en los últimos años. La influencia de Anne Rice, de la película de Coppola, de las series de televisión, ha sido fundamental, y sí que ahora, digamos que es más fácil encontrar novelas de autores más o menos jóvenes o autores nuevos cuyos vampiros se asemejan más a los vampiros de la tradición anglosajona, con lo cual yo creo que se está perdiendo algo también. Si queréis hacer una pregunta, yo creo que tenemos todavía un poco de tiempo, hay uno ahí al fondo. Bueno, yo quería preguntar más bien en el cine. Y en este caso, no solo de vampiros, sino de todo el que queda terror. Se está aquí en dos partes. El primero es la idea universal de hacer el Dark Universe
en el que todas las criaturas de terror se alineaban interconectadas entre sí, y en parte el resultado que salió, que realmente es un resultado, a mi punto de vista, bastante pobre, sobre todo porque podían haber hecho una idea de unificar en un mismo universo todas las criaturas clásicas, Drácula, el Hombre Lobo, Frankenstein, una buena franquicia, con un buen cine de terror, y dejándolo todo a la hora de tan comercial. Bueno, esa es la pregunta sobre qué idea, si le gustó la idea y el resultado, cómo le pareció. Pues con respecto a eso, sí que en principio la idea, yo creo que a cualquier aficionado al cine fantástico y de terror nos hizo gracia. Y nos parecía, como tú muy bien has dicho, una manera, pues si no a lo mejor de renovar radicalmente el género, sí de sacarle un poco de partido a todo ese universo asociado, valga la redundancia, al cine de terror clásico de la Universal, ¿no? Ese universo universal. Que ya se hizo un intento muy simpático en los 80, que fue Una pandilla alucinante, la película de Fred Decker, que yo creo que es mejor que casi todo lo que se ha intentado hacer después. Realmente, entre el ciclo de la Hammer, como tengo visto varias veces, es lo mejor para cuando a alguien le gusta el cine de terror clásico y de todo cualquier tipo. Pero, como tú también has dado a entender, lo cierto es que la mayor parte de los resultados no han estado a la altura. Yo creo que la primera película de La momia de Stephen Sommers es muy buena. A mí particularmente me encanta y me divierte mucho, y creo que era una buena combinación de elementos de la película clásica de Boris Karloff, de la narrativa pulp de pues muchos autores, de Robert E. Howard, etc. Pero, desgraciadamente, las que vinieron después no tuvieron el mismo efecto. Van Helsing es una película simpática, pero a todas luces fallida, desmedida por todos lados, y como no ha habido tampoco un respaldo real de la productora, de Universal, para decir, seguimos adelante, aunque esta película tenga éxito y la siguiente no, vamos, sino que ha apostado por dar unos saltos absolutamente inverosímiles a la nueva momia de Tom Cruise, al Hombre Lobo de Benicio del Toro. De Benicio del Toro, que tiene su gracia, pero no se parece en nada, con lo cual al final la idea esa de hacer un universo dark de la Universal coherente es al contrario, lo que hay es una película cada una de su padre y de su madre. Al menos con El Hombre Invisible algo arreglaron, porque tiene fue más atención que al propio espectáculo. Con la última que hubo medio salida, que fue la del Hombre Invisible, y están planteando, por lo que he leído, sacar algo parecido con El Hombre Lobo. Pero bueno. Es un poco encaja con lo que comentaba antes cuando me preguntó Germán por la actualidad del vampiro. Creo que nos vamos a hartar de ver este tipo de cócteles, de combinaciones, para ver si ya que a nadie se le ocurre nada original, funcionan comercialmente las mezclas de lo que ya funcionó antes. Vamos a tener tiempo solo para una. Bueno, yo quería preguntarte, antes has hablado de la falta de modernización, entre comillas, digamos, del vampiro, de la parte de la sorpresa del vampiro. Yo quería preguntarte cuál había sido la última obra, ya sea literaria o de cine sobre vampiros, que te haya sorprendido realmente por su originalidad, porque en mi caso, lo único que me viene a la cabeza es una película de hace 7-8 años, que es Byzantium, de Neil Jordan, que me parece como la última vuelta de tuerca un poco, ¿no?, para modernizarlo. Es una pregunta muy difícil y además tiene truco. A mí Byzantium me gusta, pero Byzantium se parece muchísimo a un clásico de los 60 como es El rojo en los labios de Harry Kummer. Toda la idea del hotel donde están metidas las dos, todo el tinglado un poco así lésbico, etcétera, y el mezclarlo incluso con elementos de thriller como de serie negra, estaban ya en la película de Harry Kummer, lo cual no quiere decir nada porque al contrario, Neil Jordan es un tipo lo suficientemente listo para haber visto una película bastante oscura del género como es El rojo en los labios de Harry Kummer. Pero sorprenderme, sinceramente hace mucho que no me sorprende nada en el género vampírico. Puedo disfrutarlas más o menos, como fue el caso de Byzantium o incluso, bueno, pues hablando de la famosa e infame para algunos serie de Netflix, BBC, pues me gustó mucho el tercer capítulo, que todo el mundo más o menos odia, me aburrió mucho el segundo, y bueno, pues estoy un poco en esas, a verlas venir. Dudo mucho, sinceramente, que encuentre algo que me sorprenda brutalmente, pero ojalá. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. A las preguntas que había por ahí, yo creo que luego si habláis con Jesús ya en privado, sí, manteniendo las distancias que ahora estaré firmando también. Va a estar firmando arriba, pero seguro que no tendrán un inconveniente en comentar con vosotros las dudas que tengáis. Pues muchas gracias, Jesús, por estar aquí presentándonos estos hijos de la noche. Gracias por acompañarnos. Vamos a despedir a Jesús con un aplauso, por favor. Y como digo, va a estar firmando ahora arriba.